Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cines del Diván después de una pequeña pausa comercial por situaciones, pero ya estamos de vuelta. En esta ocasión vamos a retomar un poco la idea que habíamos estado trabajando con Ghibli, pero ahora con un nuevo director. Vamos a estar hablando sobre un personaje bien interesante que ha sido parte, digamos, de, en cierto sentido, infancias o adolescencias desde hace tiempo, con películas que podríamos decir que a veces tienden a caer un poco en lo extraño, en estas cosas un poco góticas y demás. Vamos a estar hablando sobre Tim Burton y en esta ocasión vamos a comenzar con la película de Beetlejuice. Vamos a iniciar con uno de los primeros pilares que tiene en el trabajo como tal Tim Burton. Vamos a empezar a mencionar algunas películas que también son parte del repertorio de Tim Burton, porque también hay varias cuestiones interesantes que iremos mencionando en este nuevo apartado. Vamos a estar revisando muy puntualmente algunas películas que son probablemente de las más conocidas y de las más gustosas para mucha gente, o como las que referenciamos directamente con Tim Burton, así que los invitamos a que también tengan un poquito más de sintonía con toda esta serie de capítulos que van a ser dedicados únicamente a las películas de Tim Burton. Claro, y como decíamos, bueno, vamos a comenzar con Beetlejuice. Vamos a intentar hacer un ligero cambio en cuanto a cómo estábamos trabajando las películas y vamos a tratar de hacer un poco más de honor al nombre del proyecto y vamos a iniciar hablando sobre la película y luego justamente vamos a pasarla a Diván para ahora sí abordar un poco más sobre estos conceptos que logramos escuchar en esta película. Que bueno, esta película en particular tiene muchas cosas bien interesantes. Digo, Burton tiene esa magia de pronto que podemos encontrar mucho de psicoanálisis. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar a hablar de cine propiamente con esta película. En esta película tenemos a dos personajes principales a quienes nos presentan al inicio, que son Adam y Bárbara, que son un matrimonio recién casado, por lo que entiendo, y que acaban de mudarse a una casa que de acuerdo a los vecinos les queda muy grande. Incluso vemos de pronto cómo está esta vecina súper insistente en venderla y vemos a ellos un poco adaptándose a este nuevo hogar, a esta nueva etapa, que bueno, literalmente les es cortada muy pronto con este accidente que tienen por querer esquivar a un pobre perrito que estaba ahí cruzando como un puentecito o algo así. Y de ahí pasamos justo a este corte con los personajes que ahora sí vamos a estar viendo a lo largo de la película, que son una nueva familia compuesta por el padre, una madrastra y la hija. La hija es a quien vamos a tener ahí un poco y que es de los personajes que más recordamos junto a la madrastra, que termina luego ahí con su escena icónica musical en la película. Pero vemos cómo llegan estos dos personajes, bueno, estos tres personajes, particularmente estas dos mujeres, Lidia y... ¿Cuál es el nombre de la mamá? Delia. ¿Cómo? Delia, sí. Delia y Lidia, quienes tienen como este choque de pronto que podemos ver en películas entre madrastra e hijastra que no se entienden, y además vemos aquí a uno de los personajes muy al estilo de Burton, más hacia lo gótico y demás. Entonces vemos como particularmente Delia viene a hacer un cambio total, y a estos dos personajes iniciales, a Bárbara y a Adam, pues vienen a destruir su casa, a cambiar todas estas cosas, y ellos ya desde ahí vienen a romper un poco con esto que para ellos era su casa. Algo particular también de este inicio, digo, hablando un poquito acerca del contexto de la película, es una película que fue hecha en 1988 por el director y en este caso el seguimiento de Tim Burton, y estos personajes, digo, son muy característicos porque también hicieron bastantes más películas muy parecidas en ese estilo y trabajaron junto al director en otras obras que también iremos mencionando, como tal Winona Ryder y Michael Keaton, que particularmente hace las películas de Batman dirigidas por Tim Burton. Y esos personajes los podemos ver un poquito más adelante, que eso lo quiero aclarar a lo mejor en este punto. Vamos a hablar específicamente de esta versión y esta primera película de Beetlejuice, y en otro video vamos a hablar un poco más acerca de Beetlejuice, para que se pueda también entender el contexto de algunas otras cuestiones. Ahora, si nos marcamos un poquito mejor en este año del 88, de los 80, finales de los 80, hay muchas cosas muy peculiares, tanto en la forma de la casa, que tiene algo en particular que está en una colina, muy al estilo de Tim Burton, que hay muchas colinas en muchas películas que tiene él también, pero vemos que el recorrido va avanzando a encontrarse con algo fuera de lugar o fuera de lo común
dentro de, y damos la bienvenida a este personaje muy simbólico de la película, de Beetlejuice, que es un personaje que se va agregando entre una plaga y entre un problema que tienen también para poder dar una solución a algo un poco más avanzado, en este caso la casa con Adam y Bárbara, con los Deeds. Que de hecho justo vemos a estos dos personajes, a Adam y Bárbara, intentando, ahora sí que, bueno, recién muertos, incluso también vemos esta guía para los recién fallecidos, creo que es el título, y viene como estos consejos, y lo que intentan hacer es espantar o ahuyentar a la familia, pero pues bueno, nos topamos una familia de escépticos que no hacen caso, y particularmente a Lidia, quien vemos a esta chica que puede verlos, que ve a Adam y a Bárbara y está entre esta disyuntiva, entre justo la madre y la hija, con esta pelea de no, eso no es cierto, y el otro sí, sí es cierto, y esta pelea que se vuelve ahí importante. Y dentro de estos intentos que pues no llevan a ningún lado, porque también vemos un poco lo absurdo del cómo ellos no saben ser fantasmas incluso, y no, estos dos intentos terminan siendo más graciosos que de miedo, e incluso llevan a los personajes vivos a la parodia con esto, al querer incluso volverlo un espectáculo, y es donde comienzan a considerar a Beetlejuice como este bioexorcista, que de hecho ya desde ahí ese término nos pareció muy interesante, bioexorcista, pero también reciben ahora sí que la advertencia de no recurrir a él porque siempre termina mal. Algo en particular incluso en este pasaje, porque cuando empieza la película y empiezan con este manual, es algo bastante absurdo o de bastante comedia, el como una puerta es literalmente dibujada para pasar, en este caso, a otro lado. Ahora, hay algo particular que hace Tim Burton en esta película acerca de lo que podríamos llamar, entre comillas, como un purgatorio, porque no están ni en el cielo ni en el infierno, así como lo dicen en la película, están en un punto medio. Y aquí es donde se les va explicando, técnicamente hablando, cómo deberían morir y cómo deberían ir haciendo este pasaje, ¿no? No hay algo en particular de lo que se deba hacer, y es algo muy gracioso. A mí me pareció bastante gracioso desde hace unos años la primera aparición en lo que denominaríamos como el purgatorio, porque son unas oficinas que parecen bastante más como de gobierno, de secretarías así muy lindas, muy aburridas, estos números que van apareciendo, esta representación de una sala de espera con todas las personas o víctimas que estuvieron de por medio, es algo bastante particular, porque nos dan un juego o una representación de algo que usualmente no puede ser representable, que eso es algo que también vamos a hablar en lo peculiar y en lo inusual que tiene Tim Burton, porque lo primero que vemos es cómo una secretaría funciona para dar trámite a algo que ni siquiera sabemos cómo hacerlo, ¿no? Es como los primeros trámites. Muy simbólico también a que sea el de los primeros comienzos del matrimonio de Adam y de Bárbara, porque tampoco saben cómo hacer un hogar. Ahora, cuando los mueven a esta cuestión de cómo sí mantener su hogar, les van indicando Juno, si no me acuerdo, es este personaje que los va guiando, es esta asesora, por así decirlo, de vida, y es la que les hace la primera advertencia de Beetlejuice, que él es una plaga y que no deben mencionarlo porque tiene sus métodos muy ortodoxos. Lo iremos refiriendo un poquito más adelante, cómo funciona también esta cuestión de Beetlejuice. De hecho, incluso no terminan siendo ellos quienes lo llaman, termina siendo Lidia, sí, conforme van avanzando estos intentos de parte de ellos, porque incluso, bueno, son asesorados justamente por Juno para hacerlo por su cuenta y no tener que recurrir a Beetlejuice, pero terminan pues siendo intentos sin frutos, y terminan recurriendo por parte de Lidia a él, incluso bueno, dentro del un poco el engaño de lo que es, y con estos, justamente algo bien particular de Beetlejuice es cómo termina utilizando a todos, y pareciera no tener un objetivo muy particular más que ahora sí que hacer desorden y ganar en cierto sentido, y vamos viendo cómo a lo largo de lo que resta de la película son estos intentos por parte de él por cumplir en cierto sentido el trabajo para el que se le había contratado, entre comillas, de expulsar a los vivos de la casa, pero también con su intención de casarse con Lidia, que es algo que me parecía bien particular porque nunca terminé de entender realmente la razón por la cual quería casarse con Lidia. Digo, ya que vemos después Beetlejuice como que nos da una leve idea del por qué,
pero en esta película nos queda simplemente como, pues se quiere casar, es como su condición, casarse con ella. Hay algo un poquito más de esa permanencia, que es algo particular, digo, hablando justamente de este término de bioexorcista. Pensaba cuando lo empezábamos a pensar, lo empezábamos a escoger esta película, que la parte de bioexorcista, entiendo la parte del exorcismo como una forma de sacar a un espíritu del cuerpo de un humano. Y esta cuestión es todo lo contrario, se quiere ahuyentar a un humano del cuerpo de un demonio, por un espíritu, por así decirlo. Es algo medio peculiar cómo lo relacionan, porque el término en sí no existe en la palabra en español, o si buscamos en la referencia, lo primero que nos va a salir es Beetlejuice, no es un concepto como tal. Pero esto también nos habla de algo muy particular de este personaje, porque al inicio, cuando aparece, para poder aparecer, tiene que ser nombrado, que eso es algo que nos llama siempre la atención y ya se vuelve muy recurrente en este chiste de Beetlejuice, 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 y que aparezca. Pero en el mismo insistencia de ser nombrado, al parecer este nombre o este llamado es donde hace este juego para poder permanecer hasta cierto punto. Y Lidia es lo que hace en este caso de querer casarse con ella, es que puedan dar un poquito más pie a que Adam y Bárbara consigan el objetivo que quedarse en casa, y él también utiliza eso para poder permanecer en otro plano, en este caso. Si no mal entiendo, cuando está en la salita de espera, Beetlejuice lo que pide o lo que quiere es evitar esos como trámites y quedarse de un lado, ya no estar en la cuestión de purgatorio, que eso en la cuestión del diván lo vamos a abrir un poquito más, pero también es muy importante cómo va jugando con esos elementos donde los quiere espantar, pero al mismo tiempo quiere pertenecer. Es algo que en toda la película la vamos viendo, cada aparición que tiene Beetlejuice. De hecho, porque justamente dentro de todo esto, lo que me parecía justo por eso interesante este personaje es cómo los va espantando, pero al mismo tiempo los va seduciendo en todo este proceso entre sus intentos, inclusive al punto de seducir y querer casarse con Lidia, y que bueno, termina al final, como en toda película, con la resolución del bueno, pues perdiendo él, pero incluso dentro de esta resolución no diríamos que él pierde del todo, simplemente pues temporalmente queda fuera del juego en cierto sentido. Y también, bueno, vamos viendo la resolución a favor de Adam y de Bárbara, que se quedan en la casa y que no terminan siendo expulsados, pero vemos al final de cuentas un poco ese equilibrio que se logra entre el vivo y el muerto en esta casa, y cómo Lidia juega como ese papel de mediadora entre ambos. Y digo, ya después en la siguiente película vemos un poco más del desarrollo de este personaje en ciertos sentidos, pero en esta película es lo primero que alcanzamos a ver en relación como a estos personajes. Algo en particular, digo, ya como por ir cerrando el tema de cine como tal, algo que nos estamos saltando muy peculiar es en este caso Delia, que ese personaje es uno de los personajes más curiosos a mi punto de ver, porque ella, más allá de ahuyentarse como usualmente sería lo típico en un fantasma, ella empieza a tratar de utilizar como la necesidad de fama que ella tiene por ser una artista, por tener sus obras bastante abstractas o bastante surrealistas, pero lo que tiende a llamar mucho la atención es que esta casa la quieren hacer algún tipo de museo, en este caso de lo extraño de sus formas, pero lo extraño pareciese que es un poquito más común la cuestión de los fantasmas, lo que la gente tiene un poquito más conocido, que lo extraño es un fantasma, o lo vistoso, o lo paranormal suele atraer a más gente, que eso es el objetivo de ella. Y es un juego doble del querer quedarse en la casa, pero al mismo tiempo utilizarla para atraer a más gente, que eso es lo que angustia directamente a Adam y a Bárbara, que no quieren ser invadidos en su casa, quieren seguir viviendo tranquilos, quieren seguir viviendo su vida normal de fantasma, o su matrimonio como fantasma. Pero también es algo muy valioso el cómo también se va jugando con qué es lo que se supone que va a pasar en la casa, como si en la casa fuera un personaje de si ellos ganan va a ser esto, y si Lidia y los Deeds ganan va a ser otra cosa, ¿no? Se va a cambiar por completo la cuestión de la casa. Así que es una de las partes también peculiares de cada de estos personajes. Sí, justo, y sí, no, estábamos saltando un poco a Delia. Pensaba como hablar más de ella ahora sí que diván, pero justo si no hablamos de ella antes, si no la nombramos, pues hubiera sido más complicado. Pero pues bueno, ahora sí vamos a pasar al diván. Bueno, en esta siguiente parte del diván
hay varios conceptos que nos llaman mucho la atención. De entrada, a mí lo que me hizo pensar esta película como un primer inicio es la concepción o la trama que tiene Burton para hablar un poquito de lo surrealista. Lo mencionaba hace un momento con la cuestión de esta salita de espera. Porque hay muchos pasajes y muchos... al momento de ver la película en un poquito más definición, ya sea en cine, ya sea en alguna pantalla un poquito más cerca, hay muchos detalles que nos van explicando cómo funciona y cómo debería verse el purgatorio. Y en otras películas tenemos el ejemplo de cómo es el cielo, cómo es el infierno, cómo es todas estas cuestiones. Pero siempre hay algo diferente, y en esta película vemos algo muy surrealista, porque el surrealismo parte, o una de las bases que tiene, es directamente el psicoanálisis, porque parecería que es una representación de un sueño. Cuestiones y figuras bien abstractas, cosas fuera de lugar, cuestiones muy bizarras que parecería que veíamos únicamente en sueños. Y esta película nos ayuda a poder entender cómo funciona ese pasaje de una idea, de una imagen, a una escena. En este caso lo podemos llamar desde el cine. Pero algo también muy peculiar es cómo va funcionando y cómo vamos entendiendo también lo que significa el purgatorio, lo que el surrealismo juega con la realidad, que eso es la cuestión que también está muy marcada. Y algo que también nos permite, y digo eso como concepto de algo, una cuestión que estoy trabajando, es básicamente imposible describir el infierno, o el purgatorio, o el cielo, porque estaremos hablando de un concepto un poquito más lacaniano, acerca de lo real, porque siempre está, y podemos decir que hay algo que está de por medio entre la vida, la muerte, y alguna otra cosa, y estaríamos englobando esta cuestión de real, porque no puede ser descrita, y no puede ser anotada como tal, más juega bastante en la realidad. Por ejemplo, en esta realidad vamos a estar hablando meramente de toda la escritura y del trabajo de ingenio de Tim Burton, en donde en su realidad este purgatorio y este primer pasaje es directamente algo un poquito más surrealista, o con detallitos un poquito más peculiares y surrealistas. De hecho, justamente lo pensábamos desde que íbamos a hablar de Burton, y particularmente con Beetlejuice, esta cuestión del surrealismo y su inevitable e innegable relación con el psicoanálisis. Incluso, bueno, es parte de la inspiración o de los, digamos, fundamentos junto al dadaísmo que viene a alimentar el surrealismo. Como, de hecho, incluso creo que Breton lo llamaba algo así como automatismo psíquico. Dentro de todas las representaciones que hay, digo, no podemos evitar ver una pintura o una obra surrealista y ver las representaciones de lo psicoanalítico que podemos encontrar ahí, y no solamente como lo obvio o lo que solemos ver en muchas obras artísticas como la proyección, el desplazamiento. Ahí vemos incluso lo que hemos hablado en otras películas, como las deformaciones y estas cuestiones propiamente del sueño, porque justamente el surrealismo también viene a ser, alguien una vez, no recuerdo quién, decía que es un sueño guajiro psicoanalítico el surrealismo, y justamente pensamos de pronto en Dalí y los relojes derritiéndose y demás, y justamente con Beetlejuice vemos mucho de esto. Tal vez no vemos relojes derritiéndose, pero sí vemos un gusano con la cara de Beetlejuice, o vemos incluso en las obras de Delia, vemos también un poco de toda esta representación que lleva un poco dentro del humor, que lleva un poco dentro de estas cosas que solemos interpretar en psicoanálisis, como los chistes, los sueños, los desplazamientos incluso, y vemos cómo hay dentro de todo esto también incluso el trámite que hay dentro de lo que mencionaba, por ejemplo, ahorita Chuy, con el purgatorio, con el trámite que hay en el pasaje de la vida a la muerte, con el trámite en este matrimonio recién casado y luego recién fallecido, y el vivir el matrimonio en la muerte y demás. E incluso vemos como a través de esta corriente surrealista que utiliza muy bien Burton en esta película, también se permite elaborar un poco dentro de todo esto. Algo en peculiar, y eso sí lo quiero a lo mejor separar. Si hablamos un poquito de cada personaje, creo que vamos a encontrar bastantes cuestiones de tanto de personalidades, tanto de estructura, a lo mejor de concepción familiar y todo lo que nos conlleva, que siempre nos ha llamado la atención. Cada personaje. Tim Burton tiene algo un poquito más atípico, que es mucho más el contenido acerca del entorno que meramente de los personajes en particular. Digo, nosotros hemos trabajado también con películas de Tim Burton, pero podemos separar un poquito en este punto, porque toca el concepto de lo que va pasando y la trama que va sucediendo, de
cómo esta pareja bastante joven tiene un accidente y no se percatan de que fallecen desde un punto a otro. Van en este auto, evitan este accidente, llegan a otro accidente, pierden en este caso la vida, pero aparecen de nuevo en casa y parecería que el ciclo se quedó únicamente en casa, no en el pasaje, o como que lo que a veces interpretamos de los espíritus que se aparecen en el cerro, en la carretera, en tal lugar. Estos se encierran en su casa. Pero hay algo particular que cuando empezábamos a trabajar esto, yo pensaba mucho en que no hubo una sensación. Y hay algo que después dije, esto lo he leído en algún otro momento, me llevó el artículo de 1915 de la transitoriedad de Freud, texto muy muy básico, porque en este punto lo transitorio, o el concepto de transitorio, lo habla a partir de la elaboración inclusive de un duelo, que lo hemos hablado en bastantes capítulos por acá, la elaboración del duelo. Pero el duelo es algo que simboliza mucho esta película, porque no existe un duelo, no hay un cambio. El duelo parecería de choque cuando dicen, esto ya no se entiende, estamos fallecidos o no estamos fallecidos, o hacia dónde vamos. Cuando empieza esa escena es cuando empieza la verdadera angustia y cuando empieza la verdadera trama de la película, ¿no? Pero en este pasaje, que no hay un dolor, que no hay una sensación, que no hay un nada, aparentemente, encontramos algo muy, muy valioso de cómo también se juega esa vida, esa sensación y esa transitoriedad de tanto del tiempo, tanto de la vida y en este caso de los personajes. Uh-huh. Incluso justo es algo que están atravesando, valga la redundancia y la ironía, es algo que todos los personajes están atravesando en estos procesos. Todos atraviesan una transición de la vida a la muerte, del cambio de a una casa, que incluso ya hemos hablado en otras películas como siempre es bien significativo, los cambios de casa, incluso particularmente en el personaje de Lidia juega un papel bien importante que haya justo este cambio de casa, y que vemos como al final de la película hay un cambio, tal vez no radical en la estética de Lidia, pero sí hay un cambio que se vuelve un poco significativo y que llama incluso la atención al final. Incluso Delia, con todo este proceso que me daba la impresión como que estaba en este proceso de su proceso artístico como un poco estancada, con sus esculturas, que es lo que si mal no recuerdo hacía. El papá también incluso pareciera que todos en cierto sentido estaban algo estancados. Incluso Bárbara y Adam estaban atrapados en su casa. Veíamos que cuando se dan cuenta de que están muertos y que entran en este proceso, intentan salir y fuera de su casa es como imposible salir. Vemos como estos desiertos, estas cosas que ya desde ahí empieza como a entrar esta cuestión surrealista, pero todos están en ciertos puntos estancados. Hay algo que incluso pensaba que les da el paso, porque lo hablábamos un poquito previo a la grabación. Este personaje que no lo mencionamos hace un momento es Otto, es el compañero, por así decirlo, de Delia. Hace una función muy peculiar porque pasa a ser un todólogo, porque empieza a ser de decorador, a ayudante, creo que él dice algo como que también es algo de servidor público, una cuestión así como que tiene bastantes trabajos, y entre esos dice que también tiene la capacidad de generar un exorcismo para poder sacar, en este caso, a Adam y Bárbara. Pero lo que hace peculiarmente es poderles dar ese paso a que pasen a otra vida, o que sus cuerpos vayan, ahora sí que desapareciendo, que tengan algo en particular. Y lo más simbólico que ahí tocan, o lo que utilizan, son sus trajes de la boda, en este caso el vestido y el traje de Adam y de Bárbara. Y es algo bastante peculiar como para ellos fue un inicio de un matrimonio y un cierre, en este caso lo que pudo haber sido un cierre de vida, gracias a este personaje Otto. Más esta cuestión de cómo se va llevando las bodas, digo, algo Tim Burton tiene con las bodas también, porque hay muchos personajes y muchas películas que se basan o que tienen un entramado acerca de una boda, pero tiene alguna función en particular como una unión o como un cierre. En este caso lo pensaba desde las bodas, porque para Beetlejuice, en este caso, sería un reinicio de poder seguir con su trama, ¿no? De seguir dándole vueltas a su destino, a su vida, como se quiera llamar. Y en este caso para Adam y para Bárbara sería un cierre, es decir, ya con de nuevo con la ropa de su boda es donde podrían descansar en paz, ¿no? Lo que podemos llamar en paz. Ahora, de todos estos conceptos de vida y muerte,
tanto en la película, tanto en otros temas, nos llama mucho la atención también cómo peculiarmente se van elaborando, como lo mencionaba. No todas las películas de Burton hablan acerca de lo mismo, del mismo punto de la muerte, y ninguna película creo que repite tampoco este concepto de cómo se va funcionando una parodia acerca de un purgatorio, de un cielo, de un infierno y de una vida. De hecho, no todas hablan sobre particularmente este purgatorio, pero en muchas sí vemos algo similar en este tránsito justamente entre el morir y lo que pasa después de la muerte. Entonces, sí, justo, pero pensaba justo en esta cuestión del matrimonio y las bodas como segundas oportunidades o como otros inicios justamente, y digo, incluso ya que hablábamos de la transitoriedad, estos tránsitos que hay entre lo que pasa a estos nuevos, incluso en la repetición de lo que es simbólico, el traje de boda o los trajes de bodas de Adam y de Bárbara, como en este caso, con este exorcismo que regresaba Otto, era el fin, no había más, no era un ayudarlos, no era un liberarlos, era desaparecer al final de cuentas. Y era bien simbólico que justo fuera con el vestido de novia y el traje de la boda, como algo que para ellos, que incluso recién casados y ahora recién muertos y casados, era este otro inicio. Un inicio diferente completamente en este trámite que decíamos de la muerte, pero incluso en otras películas que podríamos pensar de Tim Burton, muchas veces hay esta noción de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, o incluso a veces también este cierre. Cómo se va utilizando, inclusive. Ahora, hay alguno de los términos que también anotaba un poquito. Lo quiero cerrar como una forma también de un diálogo que tiene una línea que tiene Lidia. Porque la primera vez que ve directamente a Adam y a Bárbara, le preguntan directamente a ellos por qué logra verlos, por qué tiene esa como capacidad. Recordaba al inicio también de la película. Es un adolescente, Lidia es un adolescente que tiene el deseo, por así decirlo, morir, que es algo medio particular de cómo hemos hablado de otras cuestiones de vida de los adolescentes, desde la adolescencia y la formación. Pero suena muy curioso cómo al inicio, antes de que ellos aparezcan, ella tiene como una sensación como a la tendencia o el gusto a la muerte, y cuando ellos aparecen se da un poquito más de una traducción a que no es que ella busque o que quiera una muerte como tal, sino que hay un interés de por medio, porque lo que ella dice es que interesante el velorio, ¿no? O el funeral. Y preguntan esto de por qué los ve, y ella hace una respuesta que se me hace una de las frases que más me gustan de la película, acerca de los vivos ignoran todo lo raro e inusual, y yo misma soy rara e inusual. Que eso también es una peculiaridad de que le da mucho sentido, y que es una frase bastante pequeña, pero que simboliza todo lo demás de la película, de todas las personas ignoramos eso que ya existe, que en este caso es la muerte es algo inevitable, la vida es algo que es inevitable, queramos o no, pero la decisión de poderlo ignorar también habla bastante más de una estructura, del hecho de cómo también se van pensando esos dos conceptos. Y creo que en la adolescencia, como lo hemos visto en algunas películas, nos ayudaría mucho a pensar también esta parte de cómo se va generando la identidad y cómo se va dando un poquito el margen de la mortalidad, porque lo hablábamos en un momento más de infancia, los niños no tienen esa representación, y esta película, que fue básicamente hecha para las personas de los 90s, 2000s, que nacimos en esas épocas, nos ayudó mucho a pensar en esta mortalidad desde una parodia, pero que también nos da un poquito ese pie a pensarlo, ¿no? De qué hay después de esta vida, qué significa esta vida también. Claro, y es que justo algo que hemos mencionado de pronto, creo que lo hablábamos algo de manera un poco más sutil con Roberto, sobre la facilidad que nos da la parodia de trabajar la angustia a través del chiste, a través de estos personajes, que justo la idea de pronto también es que sea burdo, que sea gracioso, como a través de eso también nos permite, digo, Beetlejuice creo que es de esas cosas que también, creo que incluso tiene su caricatura, ¿no? Beetlejuice, y que sigue manteniendo como de pronto esta cuestión un poco más cómica, pero que sí justamente con Lidia, y que me hacía pensar también de pronto justo en el surrealismo, en todo lo que se pasa cuando no se interpreta en el surrealismo, que queda ahí y que justamente es ignorado porque es extraño, porque es raro, y que bueno, ya hasta que se le da una interpretación más profunda, cuando se nombra, cuando se observa, es cuando se ve, y justamente es como esto invisible.
como los fantasmas, como Lidia, que mientras no se quieran ver, mientras que no se quieran nombrar, pues se quedan ahí invisibles, aunque estén a plena vista. Como término nada más pensaba como un Hemlich, que es uno de las características que hemos mencionado bastante con Roberto, de un poquito luminoso, que creo que Tim Burton es la definición correcta de luminoso por acá, pero nos puede ayudar bastante como a irnos aterrizando a esta idea de lo que vamos a seguir trabajando en estas siguientes películas acerca de Tim Burton. Adelantando un poquito, en algún otro video vamos a hablar también de Beetlejuice, así que podemos seguir continuando con esta misma secuela de películas, porque en la 2 nos dan un poquito más de explicación de la vida acerca de Beetlejuice, porque también es algo que no tenemos ni el nombre, ni el cómo llega ahí, pero sí tenemos un contexto de lo que fue antes de que llegue a esta primera aparición de Beetlejuice, así que lo iremos mencionando para que también puedan estarnos acompañando en nuestras películas. Si tienen alguna película de Tim Burton que también les guste un poquito más, nos lo pueden igual dejar en comentarios y compartir, y con gusto lo podemos ir comentando estas peculiaridades. Claro que sí, pues bueno, vamos a seguir trayendo un poco estas películas al diván y ir tratando de no perdernos, porque bueno, podríamos hablar de muchos conceptos en el diván sobre estas películas. Solo de la estructura de Beetlejuice tenemos un montón de cosas que hablar, pero ya tendremos oportunidad de ir aterrizando un poco más las cosas sobre las películas en particular, sin perdernos demasiado. Igual todas sus opiniones son siempre bien recibidas, sus comentarios por ahí nos ayudarían mucho también a ir revisando qué otras películas. Digo, al final de cuentas la ventaja de estar trabajando con un solo director es que nos podemos adentrar más en su mundo y en sus simbologías y sus representaciones con sus diferentes películas. Pero bueno, por esta ocasión aquí lo dejamos. Ya saben que nos vemos en el próximo capítulo y pues cuídense mucho. Bye. Agradecemos que en su sintonía este nuevo capítulo de Tim Burton. Los esperamos en redes sociales. ¿Sabes? Esto quedaría bien como el cierre. Tenemos que hacer un ending de nuevo, porque sí, de nuevo. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para estar al pendiente de los capítulos y más novedades.